Hermanos, sigamos aquí en un estudio basado en el diezmo. Como vimos en el video anterior, Malaquías 3:9 pertenece al Antiguo Testamento, pertenece a la ley. La palabra de diezmo pertenece a la ley, aunque vamos a ver más adelante que el diezmo también fue hablado en Abraham, pero en este momento estamos sobre Malaquías. Amén. Vean, mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice que Cristo nos hizo libres, ustedes dirán, me hizo libre del pecado. ¿Te hizo libre del pecado? ¿No es que estamos a diario con la tentación? No somos libres porque la tentación está expuesta. ¿De qué libertad nos hizo libre el Señor? Dice la palabra en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué era el yugo de esclavitud? En la época antigua, la ley cogía a la gente a creer cosas y los ponían en un yugo de que eso era así y eso era así, pero para esa época, era para esa época. Y hoy en día, lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en la ley, ya nosotros no la tenemos que vivir y no tenemos que heredar, porque Cristo nos hizo libres ¿de qué? Del yugo de la ley, porque la ley era un yugo para todos. Imagínense que no hubo un hombre que cumpliera la ley. Entonces la pregunta, era un yugo para todo hombre. Entonces Dios dice que Jesucristo nos hizo libres del yugo de la esclavitud. Amén. Seamos claros en eso. Ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos hace libres de la ley. El que quiera vivir en la ley, bien pueda vivir. La ley te tiene que justificar y la ley te tiene que salvar entonces. Pero el que viva en la gracia, te salvará la gracia de Cristo. Los dos pactos no heredarán juntos. Amén. Cuando un pastor te hace diezmar bajo Malaquías, óyeme bien, bajo Malaquías, te está haciendo caer bajo la ley y te está haciendo que vivas en la ley, y el que vive en la ley está bajo maldición, mi hermano. Cuando un pastor, ya hemos aprendido que estar en la ley es estar bajo maldición, es estar en el pacto anterior, ¿sí? Ya Dios nos hizo libres de ese pacto. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en todas las cosas, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios como la ve. ¿Qué dice la palabra? Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Porque si cumplen uno y no cumplen el otro, los otros se vuelven maldición. ¿Tú qué quieres cumplir? Ese punto de diezmar bajo la ley. Entonces cumple las otras 612 leyes. Porque si no, la palabra te está diciendo maldito. Amén. Tenemos nosotros, y dice que la ley a ninguno justifica delante de Dios. ¿Cómo la ve? La ley ninguno justifica delante de Dios. El único, el que nos da la justificación delante de Dios, se llama Jesucristo. ¿Por qué quieres vivir en la ley? ¿Por qué quieres vivir en la ley, mi hermano y mi hermana, cuando el que te justifica delante de Dios se llama Jesucristo? Cuando nosotros, mi hermano, dependemos de la ley, caemos de la gracia, nos desligamos de Cristo. Cuando nosotros dependemos de la ley, estamos invalidando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes creer en la ley y creer en Jesucristo, porque los dos son totalmente diferentes. Cuando tu pastor te hace diezmar bajo Malaquías, te saca de la gracia de Cristo, porque está tratando de cumplir una ley mosaica. Cuando tú diezmas bajo Malaquías, estás tratando de cumplir una ley mosaica.
Y la palabra en Gálatas 3 dice que todo aquel que dejara de desobedecer un punto de la ley, malditos con maldición. ¿Cuántos puntos no obedeces de la ley? Son 613 leyes. Estás obedeciendo uno, que es el diezmo. Y las otras 612, ¿cuándo las vas a obedecer? Tú me dirás, es que ya no debo obedecerlas porque es que Cristo me hizo libre. Entonces, si Cristo te hizo libre de la ley, ¿por qué obedeces a un punto? Hazte libre. Deja que Cristo te libere. No diezmes. Yo te estoy diciendo que no des a tu templo. Yo no estoy diciendo que ofrendes a tu templo, que siembres a tu templo. Yo lo que estoy diciendo es que no permitas que tu pastor te haga caer bajo maldición. El diezmo en el antiguo, en la nación de Israel, no fue dado para bendición. No, Señor. Eso ya fue dado en Malaquías. Dios vio que el pueblo no diezmaba, entonces les dio un incentivo. Digo, bueno, si ustedes diezman, yo les voy a dar. Están en Malaquías 3:10. Pero antes de Malaquías, tenían que llevar los diezmos, y los diezmos no decía el Señor que los iba a bendecir, porque diezmaban, ¿no? Entonces el pastor coge este versículo de Malaquías y nos hace creer que si nosotros no llevamos los diezmos, estamos deshonrando a Dios, estamos robando a Dios. Eso es mentira, mi hermano. Quítate ese velo. Gálatas 3:10-11 dice que aquel que quiere obedecer la ley, aquel que depende de la ley, malditos con maldición. Hay personas que regresan a la ley solas. Y hay personas que te hacen caer en la ley. Hay personas que te dicen que debes que obedecer la ley. Hay personas que te dicen que la ley te salva. Hay personas que te dicen que la ley, Dios la tiene actualmente reglamentada, y no, mi hermano. La ley quedó abolida. En Jeremías 31:32 dice, y yo haré un nuevo pacto. No es como el pacto que hice con sus padres. Está aboliendo el antiguo pacto y hace un nuevo pacto a través de Jesucristo. Cristo es el nuevo pacto para todos nosotros los gentiles, y aún para Israel, los judíos, los hebreos, los cananeos, todos ellos tienen que convertirse a Cristo. Ellos no tienen por qué tampoco vivir en la ley, y ellos están viviendo en la Torá. Los judíos están viviendo en la Torá, y Dios les dice que no vivan en la Torá, que vivan en Cristo Jesús, pero ellos no quieren. La pregunta que te voy a hacer, ¿la ley te salva? No, ¿cierto? Cristo te salva. Y cuando tú te apartas de Cristo a obedecer un decreto, algo que está en la ley, te alejas de Cristo, te alejas de la salvación. Puedes ir al cielo y decir, Señor, yo prediqué, Señor, yo hablé, te serví durante 20, 30 años. Sálvame, pero ¿por qué te voy a salvar si tú estabas cumpliendo la ley? No estabas viviendo bajo la gracia. ¿Qué dice Gálatas 3:4? Gálatas 3:4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Mira lo que te dice otra vez, es que es en vano lo que hizo Jesús. Jesús murió en la cruz y nosotros somos salvos por fe mediante Jesús. Nosotros no somos salvos mediante la ley. ¿Fue en vano que Cristo murió? Porque en el momento en que tú cumples un punto de la ley, está haciendo en vano el sacrificio de Cristo. El que quiera cumplir la ley se desliga de Cristo. Amén. Dice, tantas cosas en vano. Mi hermano y mi hermana, tenemos que nosotros aprender de que la ley nos salva. Dice que nosotros nos desligamos de la gracia cuando nosotros obedecemos la ley. Dios no te está diciendo que no vivas en la ley, allá tú. Ya Dios dejó el Evangelio, ya Dios dejó la palabra y dejó a su Hijo Jesucristo. Si tú quieres regresar a la ley, bien pueda. Pero yo viviré en la gracia, viviré en Jesucristo y en Él seré salvo. ¿Qué dice Oseas 4:6, mi hermano?
Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré. ¿Cómo la ve? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando Dios dice, mi pueblo, está hablando de ti, mi hermano, que dices que crees en Cristo y crees en la ley. Mi pueblo, Dios no le va a llamar a un borrachín. Mi pueblo, Dios no le va a llamar a un narcotraficante. Mi pueblo, Dios no le va a llamar a un adúltero. No, Dios va a llamar, mi pueblo se perdió por falta de entendimiento. Está hablando de ti, mi hermano. Por falta de entendimiento, mi hermano. Tu salvación se puede ver involucrada. Mi pueblo se perdió, mi pueblo fue destruido. Es que muchos atribuyen este versículo como para el mundano. No, este versículo no es para el mundano. Este versículo es para ti, mi hermano y mi hermana, que crees en Cristo y crees en la ley. Porque no tienes el entendimiento de que la ley es una y la gracia es otra. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Para la próxima hay otro video de otra enseñanza más profunda. La palabra de Dios dice que aquel que quiera cumplir la ley se desliga de Cristo. Eso lo veremos en la próxima charla. Amén. Que Dios me los bendiga.